Los ángeles de la sublime vigilancia, analizados en su excelsitud divina, nos siguen la larga senda evolutiva. Se desvelan por nosotros, dentro de las leyes que nos rigen, sin embargo, no podemos olvidar que nos movemos todos en círculos multidimensionales. La cadena de ascensión del espíritu va de la intimidad del abismo a la suprema gloria celeste. Una ligera pausa puso paternal sonrisa en los labios del instructor, que prosiguió: será justo recordar que estamos plasmando nuestra individualidad imperecedera en el espacio y en el tiempo, al precio de continuas y difíciles experiencias. La idea de un ser divinizado y perfecto, invariablemente a nuestro lado, a disposición de nuestros caprichos o al sabor de nuestras deudas, no concuerda con la justicia. ¿Qué gobierno terrestre destinaría a uno de sus ministros más sabios y especializados en la garantía del bien de todos, a unirse indefinidamente, al destino de un solo hombre, casi siempre pertinaz partidario de complicados enigmas y necesitado, por eso mismo, de las más severas lecciones de la vida? ¿Por qué tendría que obligarse a un arcángel a descender de la luz eterna para seguir, paso a paso, a un hombre deliberadamente egoísta o perezoso? Todo exige lógica, buen sentido. ¿Con semejantes aclaraciones quiere decir que los ángeles de la guarda no viven con nosotros? No digo eso, respondió el bienhechor. Y con simpatía, añadió, el sol está con el gusano, amparándolo en su cueva, a millones y millones de kilómetros, sin que el gusano esté con el sol. Las hermanas que seguían con nosotros, lado a lado, deslumbradas en la contemplación del cielo, comentaban cariñosamente el porvenir de Julio, psíquicamente distanciadas de nuestra conversación. El razonamiento de nuestro orientador nos imponía graves reflexiones, y quizás por ese motivo, el silencio intentó posesionarse del grupo, pero Clarencio, reconociendo que el tema requería explicación más amplia, continuó. Ángel, según su acepción justa, quiere decir mensajero. Ahora bien, hay mensajeros de todas las condiciones y de todas las procedencias, y por eso, la antigüedad siempre admitió la existencia de ángeles buenos y ángeles malos. Ángel de la guarda, desde los conceptos religiosos más antiguos, es una expresión que define al espíritu celeste que vigila a la criatura en nombre de Dios o persona que se consagra infinitamente a otra, ayudándola y defendiéndola. En cualquier región, conviven con nosotros los espíritus familiares de nuestra vida y de nuestra lucha. De los seres más embrutecidos a los más sublimes, tenemos la cadena de amor, cuyos eslabones podemos simbolizar en las almas que se quieren o que son afines unas con otras, dentro de la infinita graduación del progreso. La familia espiritual es una constelación de inteligencias, cuyos miembros están en la tierra y en los cielos. Aquel que ya puede ver un poco más, ayuda a la vista de aquel que aún se encuentra en lucha por desprenderse de su propia ceguera. Todos nosotros, por más bajo que nos revelemos en la escala de la evolución, tenemos, no lejos de nosotros, a alguien que nos ama empujándonos hacia la elevación. Eso podemos verificarlo en los círculos de la materia más densa. Tenemos constantemente corazones que nos dedican estima y se consagran a nuestro bien. De todos los afectos terrestres, resaltamos, como ejemplo, la devoción de las madres. El espíritu materno es una especie de ángel o mensajero, a pesar de que muchas veces esté circunscrito a la cárcel del férreo egoísmo, en la custodia de los hijos. Además de las madres, cuyo amor padece muchas deficiencias, cuando es enfrentado con los principios esenciales de la fraternidad y de la justicia, tenemos afectos y simpatías de los más envolventes, capaces de los más altos sacrificios por nosotros, no obstante condicionados a objetivos a veces egoístas. No podemos olvidar, todavía, que el admirable altruismo de mañana, empieza en el afecto estrecho de hoy, como el árbol parte del embrión. Todas las criaturas individualmente, cuentan con bendita devoción de entidades afines que les tienen afecto. La orfandad real no existe. En nombre del amor, todas las almas reciben asistencia donde quiera que se encuentren. Hermanos más viejos ayudan a los más jóvenes. Maestros inspiran a los discípulos. Padres auxilian a los hijos. Amigos se ligan a amigos. Compañeros ayudan a compañeros. Eso ocurre en todos los planos de la naturaleza, y fatalmente, en la tierra, entre los que aún viven en la carne y los que ya atravesaron el oscuro pasadizo de la muerte. Los griegos ya lo sabían y recurrían a sus genios invisibles. Los romanos comprendían esa verdad y rendían culto a las divinidades domésticas. El genio guardián será siempre un espíritu benefactor para el protegido, pero es imperativo señalar que los lazos afectivos, alrededor de nosotros, aún se encuentran en marcha ascendente hacia más elevados niveles de la vida. Con toda la veneración que les debemos, importa reconocer, en los espíritus familiares que nos protegen, a grandes y respetables héroes del bien,
pero todavía singularmente distantes de la angelitud eterna. Naturalmente, avanzan en líneas ennoblecidas, en planos elevados, pero, aún sienten inclinaciones y pasiones particulares, en el camino de la universalización de sentimientos. Por ese motivo, con mucha propiedad, en las diversas escuelas religiosas, escuchamos la intuición popular afirmando: nuestros ángeles de la guarda no se entienden entre sí aún. Hagamos una oración a los ángeles de la guarda, reconociéndose instintivamente que los genios familiares de nuestra intimidad aún se encuentran en el campo de afinidades específicas, y necesitan, a veces, de llamadas a la naturaleza superior para atender a este o aquel tipo de servicio. Llegábamos al hogar de la bendición y las aclaraciones del instructor se conservaban en nuestra alma, como inolvidable enseñanza, induciéndonos a gran silencio. En eso, Blandina vino hasta nosotros y preguntó al orientador, sensibilizada: «Generoso amigo, ¿podemos estar realmente seguros que Julio debía desencarnar ahora?» Totalmente. La ley funcionó, exacta. No hay motivo para la menor duda. Y aquellos chorros de pensamientos oscuros que partieron del enfermero, ¿cómo envenenando a nuestro enfermito? Si no estuviésemos junto a él, dijo el ministro, habrían efectivamente adelantado la muerte del niño. Aún así, la ley se habría cumplido. Sin embargo, aquellos pensamientos oscuros de Mario se volvieron contra sí mismo. Los emitió, con el propósito evidente de matar. Por ese motivo, sufre el remordimiento de un auténtico asesino. La graciosa residencia de Blandina, hacia donde nos encaminábamos, estaba ahora a la vista. Clarencio la acarició, bondadoso, y concluyó: permanezcamos convencidos, hija mía, de que, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, recibiremos de la vida, según nuestras propias obras. Capítulo 34. En misión de auxilio. En la noche siguiente, fuimos inesperadamente visitados por Odila, que nos pedía ayuda. La preocupada amiga, ahora conocedora del drama oscuro que se desarrollara en el pasado cercano, para mejor entender las inquietudes del presente, comprendía las necesidades de Amaro y de Julio, a los que amaba como esposo e hijo del corazón, y solicitaba asistencia para Zulmira, nuevamente en cama. Atendiendo los llamados de Belina, regresara al ambiente familiar para levantar el ánimo a aquella que la sucediera en la dirección del hogar, y volviera, preocupada. Se abandonara a Zulmira a profundo abatimiento. Rechazaba medicinas y alimentos. Adelgazaba de una forma preocupante. Sabía ahora que la permanencia de Zulmira en el mundo y en la carne se revestía de excepcional importancia para su grupo familiar. Atenta a eso, continuaba intercediendo. La rápida información de la mensajera impresionaba y conmovía por el tono de amorosa aflicción en que era proferida. No nos demoramos en la respuesta. Era más de medianoche, en la ciudad, cuando atravesamos la puerta acogedora de la casa del ferroviario que, desde hacía mucho, constituía para nosotros valioso punto de acción. La dueña de la casa, con el pensamiento fijo en las últimas escenas de la muerte del pequeño, yacía en el lecho en postración deplorable. Adelgazara de forma alarmante. Profundas ojeras oscuras contrastaban con la acentuada palidez del rostro desfigurado. Recayera en la introversión en que la conocimos. Rememoraba la muerte del pequeño hijastro, y lejos de saber que lo sostuviera en los brazos como hijo bendito de su ternura, se sentía en la situación de infortunada rea en el banco de la justicia. Ciertamente, pensaba angustiada, sufriera el castigo divino. La muerte del pequeño, cuando todo hacía creer que él crecería para la ventura del hogar, correspondiendo a sus esperanzas, era dolorosa pena impuesta a su maternal corazón. Debía haber sido pronunciada ante los jueces de la sabiduría celeste. En el mundo, nadie conocía su remordimiento de guardiana descuidada y cruel, pero había sido, sin duda, identificada por los tribunales de 1000 ojos del derecho incorruptible. No cuidara convenientemente del hijo de Odila, relegándole a intencional abandono. Ahora, perdía inexplicablemente el retoño que definía su esperanza en el gran futuro. ¿Valdría la pena erguirse y disputar aquello que para ella representaba el dolor de vivir? Se sentía aplastada. El complejo de culpa le tomara el cerebro y le enfermara el corazón. Notamos que varias medicinas se alineaban en la cabecera, pero nuestro instructor las examinó, auscultó a la enferma e informó: el remedio de Zulmira es de esos que la farmacia no posee. Vendría de ella misma. Necesitamos devolverle la esperanza y el placer de vivir. Se le descontroló, de nuevo, la mente. Se desinteresó de la lucha y la abstención de alimentos le ocasiona la inanición progresiva.
¿Y el reencuentro con el hijito? Preguntó Hilario. ¿No sería la mejor manera de restaurarle el ánimo? Es lo que esperamos, concordó el ministro. Sin embargo, Julio, en la fase que atraviesa, requiere, por lo menos, una semana de reposo absoluto. Hasta entonces, es indispensable mantenerla con fuerzas. A continuación, Clarencio entró en acción, aplicándole recursos magnéticos, con nuestra humilde colaboración. La tensión nerviosa de Zulmira alcanzara su apogeo y apenas conseguimos tranquilizarla, de cierto modo, sin conducirla al sueño reparador que sería lo deseado. Odila, fortalecida, la tomaba a sus cuidados, cuando fuimos sorprendidos por imprevisto fenómeno. Mario Silva, desligado del cuerpo denso, con la rapidez de un relámpago, penetró en la habitación, con los ojos extraviados, como los de un loco, contempló a la enferma durante unos momentos y se alejó. Volvimos nuestra indagadora atención hacia el ministro, que aclaró, sin demora. Es sabido que el criminal siempre vuelve al lugar del crimen. El remordimiento es una fuerza que nos encadena a la retaguardia. Y como nos inclinásemos en busca del inesperado visitante, el instructor nos tranquilizó, recomendando, esperemos, Mario volverá. En efecto, Silva, pasados unos minutos, regresó al aposento. Con la misma expresión de demente, miró a la pobre enferma, y esa vez, se postró de rodillas, exclamando, «Perdón. Perdón, soy un asesino. Un asesino». Nos levantamos, instintivamente, con la intención de ayudarle, pero, tocado de lejos por nuestra influencia magnética, como si fuera alcanzado por un rayo, el enfermero se lanzó hacia afuera. «Infortunado amigo», dijo el ministro, entristecido, sufre mucho. Ayudémosle a recuperarse. En un instante, alcanzamos el domicilio de Mario, encontrándole en aflictiva pesadilla, mantenido en el lecho a fuerza de poderosos anestésicos. Con sorpresa para nosotros, una monja desencarnada rezaba, junto a él. Interrumpió las oraciones, a fin de saludarnos, recibiéndonos con simpatía. Estaba segura, dijo delicada y confiante, que nuestro Señor nos enviaría el socorro justo. Desde hace algunas horas, ocupo aquí el servicio de vigilancia. La situación de nuestro amigo, indicó a Mario, tumbado en la cama, es francamente anormal y temo la intromisión de espíritus diabólicos. Clarencio asumió el aspecto de simple visitante, vulgarizándose a los ojos de la religiosa, que se sentía evidentemente fortalecida con nuestra presencia. ¿Es enfermera?, preguntó nuestro instructor, cortés. No soy exactamente del servicio de sanidad, respondió la interpelada, pero colaboro en el hospital en que Silva trabaja. Miró al muchacho medio dormido y alegó, piadosa, es un cooperador consagrado a los niños enfermos y a cuya asiduidad y cariño mucho debemos. Y, en un lenguaje genuinamente católico romano, resaltó, muchas almas benditas han descendido del cielo para atestiguarle agradecimiento. Eso ha sucedido tantas veces que, junto con algunos médicos y asistentes, se hizo acreedor de las mejores atenciones de nuestra hermandad. Utilizando el tacto que le era característico, nuestro orientador preguntó, ¿cómo supo, hermana, que nuestro amigo se encontraba así, tan perturbado? No recibimos ninguna notificación directa, sin embargo, él no compareció hoy a las tareas habituales y eso fue suficiente para indicarnos que algo grave estaba ocurriendo. Nuestra superiora me designó para comprobar lo que sucedía. Desde entonces, estoy prisionera, dado que no suponía la existencia de tantos espíritus de las tinieblas en las proximidades. Las palabras de la monja estaban saturadas de tanta bondad espontánea y evidenciaba una fe pura tan encantadoramente ingenua, que la curiosidad me picó. La tentación de investigar el fascinante problema de aquel caritativo esfuerzo asistencial me obligaba a intervenir en el tema, pero una mirada de Clarencio bastó para que Hilario y yo permaneciésemos en respetuoso silencio. Es conmovedor pensar en lo sublime de su misión, después de ausentarse del cuerpo terrestre, dijo el ministro, bondadoso, quizás provocando alguna aclaración directa, capaz de satisfacernos. Sí, trabajamos bajo la dirección de la Madre Paula, informó la interlocutora, sincera, que nos explica que la atención a los enfermos en las casas públicas de tratamiento es una forma de purgatorio benigno, hasta que podamos merecer nuevas bendiciones de Dios. Pero, hermana, se ve enseguida que su corazón está en comunión con la paz del Señor. Ella bajó humildemente los ojos y respondió, no lo pienso así. Soy una pobre religiosa, en trabajo para rescatar sus propios pecados. En el lecho, Mario gemía inquieto. El ministro pareció despreocuparse de la charla de tipo personal y empezó a acariciar la frente del enfermo,
dándonos la idea de que solo él debía atraer nuestro interés. La monja se acercó respetuosamente a nuestro instructor y dijo serena: hermano, la Madre Paula suele decimos que los ardas de Dios viven en el corazón de las grandes almas. Estoy segura de que escuchasteis mis ruegos. Os tengo por emisarios de la corte celeste. Creo que de ese modo, me cabe la obligación de confiaros nuestro enfermo. Clarencio agradeció el cariño que se desprendía de aquellas palabras y explicó que nuestro paso por allí era rápido, lo suficiente para administrar el socorro necesario. La interlocutora indicó la necesidad de comunicarse con el hospital, en lo referente al colaborador en agitada postración, prometiendo volver en breves minutos, se ausentó deprisa. A solas con nosotros, el orientador, con la atención puesta en el enfermero, explicó, atento: nuestra hermana pertenece a la Organización Espiritual de Servidores Católicos, dedicados a la caridad evangélica. Tenemos diversas instituciones de esa índole, en cuyos cuadros de servicio innumerables entidades se preparan gradualmente para el conocimiento superior. ¿Bajo la dirección de autoridades aún ligadas a la Iglesia Católica?, preguntó Hilario, admirado. ¿Y por qué no? Todas las escuelas religiosas disponen de grandes valores en la vida espiritual. Como sucede a la personalidad humana, las creencias poseen una región clara y luminosa y otra aún oscura. En nuestra alma, la zona lúcida vive alimentada por nuestros mejores sentimientos, mientras que, en el mundo sombrío de nuestras experiencias inferiores, residen las inclinaciones y los impulsos que aún nos encadenan a la animalidad. En las religiones, el campo de la sublimación está poblado por los espíritus generosos y liberales, conscientes de nuestro supremo destino hacia el bien. En cambio, en las líneas oscuras de la ignorancia, aún pululan las almas pesadas de odio y egoísmo. Y, sonriendo, el ministro resaltó: nos hallamos en evolución y cada uno de nosotros respira en el escalón en que se situó. ¿Habrá penetrado ella en la verdad con que fuimos sorprendidos, después de la muerte?, pregunté, intrigado. Cada inteligencia, respondió el orientador, enigmático, solo recibe de la verdad la parte que puede retener. Silva, en el lecho, daba inequívocas señales de enorme angustia. No ignoraba que mi deber de auxiliarle era trabajo inaplazable. Sin embargo, el encanto espiritual de la religiosa, singularmente arraigada a los hábitos terrestres, me excitaba de tal manera la curiosidad que no pude contener la pregunta espontánea. Pero, esa monja sabe que dejó el mundo, sabe que desencarnó y prosigue, aún así, como se veía antes. Sí, confirmó el instructor imperturbable. ¿Y estará informada de que la vida se extiende a otras esferas, a otros dominios y a otros mundos? ¿Percibirá que el cielo o el infierno comienzan en nosotros mismos? El orientador movió la cabeza, en señal negativa, y añadió: eso no. Ella no ofrece la sensación de quien se liberó del círculo de sus propias ideas para caminar al encuentro de las sorpresas de que el universo está lleno. Mentalmente, se revela apegada a los conceptos que eligió en la tierra, como si fuesen los más convenientes a su propia felicidad. ¿Y nadie la molesta aquí por vivir tan distante del conocimiento real del camino? El orientador asumió un aspecto cariñosamente paternal conmigo y añadió: ante todo, debe nuestra hermana merecemos la mayor veneración por el bien que practica, y en cuanto al modo de interpretar la vida, no podemos olvidar que Dios es nuestro Padre. Con la misma tolerancia, dentro de la que Él ha esperado por nuestra más elevada comprensión, aguardará un mejor entendimiento de nuestra amiga. Cada espíritu tiene un sendero diferente a recorrer, así como cada mundo tiene la órbita que le es peculiar. Y, mirándome con particular atención, observó: la mayor lección aquí, André, es la del semillero que produce, inevitablemente, Mario Silva, en la condición de enfermero. No obstante la ruinosa impulsividad que le caracteriza, ha sido servicial y humano, tornándose acreedor del cariño ajeno. Según vemos, no es un hombre devoto de las tareas religiosas. Es irritable y agresivo. De ayer a hoy, llega a sentirse criminal. Sin embargo, es correcto cumplidor de los deberes que abrazó en la vida y sabe ser paciente y caritativo, en el desempeño de sus propias obligaciones. Con eso, se ganó la simpatía de muchos y le encontramos fraternalmente guardado por una monja reconocida. La enseñanza era efectivamente conmovedora. Nos disponíamos a proseguir los comentarios, sin embargo, Silva comenzó a gemir y el ministro, inclinándose sobre él, pasó largo tiempo auscultándole. A continuación, Clarencio se levantó y dijo: pobre amigo, permanece impresionado con la muerte de Julio, conservando aflictivo complejo de culpa. Tiene el pensamiento ligado al pequeño muerto, como una imagen fijada en la placa fotográfica. Pasó el día en cama,
bajo gran perturbación. Observo que no fue a casa de Antonina como tenía previsto. Se sintió vencido, avergonzado. Sin embargo, solamente nuestra hermana tiene para él el remedio indispensable. Después de ligera pausa, indagamos si no sería posible ayudarle, de forma más positiva, por medio de pases, a lo que Clarencio respondió, seguro de sí. El auxilio de esa naturaleza le ampara las fuerzas, pero no resuelve el problema. Silva debe ser alcanzado en la mente, a fin de mejorarse. Requiere ideas renovadoras y, por el momento, Antonina, es la única persona capaz de levantarle con más seguridad. Recordé instintivamente el drama que se desarrollara en los tiempos de la Guerra del Paraguay, pareciéndome oír, de nuevo, la narración del viejo Leonardo Pires. Recibiéndome el pensamiento, el ministro ponderó, todo en la vida tiene su razón de ser. En otra época, Silva, en el personaje de Estevez, se alió a Antonina, por entonces en la experiencia de Lola Ibarruri, para embriagarse en el placer pecaminoso con el olvido de las mejores obligaciones de la vida. Actualmente estarán reunidos para la recuperación justa. Los que se asocian en la liviandad, al margen de la ley, acaban contrayendo enormes compromisos para el reajuste necesario. Nadie confunde a los principios que rigen la existencia. Me decidí a hacer nuevas indagaciones, pero Clarencio, posando afectuosamente el índice sobre mis labios, recomendó, cesa con tu curiosidad, André. Cuando empezamos a discurrir sobre la ley, nuestra conversación adquiere el sabor de eternidad, y la necesidad de servicios nos condiciona al minuto que pasa. Y, señalando al enfermero excitado, anunció, mañana por la tarde, volveremos para conducirle a la morada de nuestra hermana. Por intermedio de Antonina, se habilitará para la indispensable recuperación. Por ahora, no podemos hacer nada más. Pasados algunos instantes, la monja regresó a nuestro encuentro, acompañada por otra hermana, que nos saludó con atenta reserva. Ambas habían sido designadas para la tarea de auxilio al colaborador enfermo. La congregación se encargaría de todos los trabajos de vigilancia y asistencia espiritual, mientras Silva permaneciese así. Después de breve diálogo, las saludamos con respetuosa cordialidad y nos retiramos, con la promesa de volver al día siguiente. Capítulo 35. Recuperación moral. Según el programa establecido, volvimos al día siguiente, pasando en primer lugar por el hogar de Zulmira, cuya situación orgánica era más aflictiva. La pobre señora se mostraba más pálida, más abatida. El médico la rodeara de medicinas valiosas, sin embargo, la infortunada criatura se mantenía en profundo agotamiento. Amaro y Evelina se desvivían, preocupados, pero la torturada madre se dejaba morir. Ante nuestro temor manifiesto, el ministro apenas afirmó, esperemos. En un grupo, casi siempre la mejoría de un compañero puede ayudar a la mejoría de otro. La recuperación de Silva, me parece, influenciará a nuestra amiga, en la defensa contra la muerte. No se demoró por mucho tiempo en la intervención magnética. Sin detenernos, alcanzamos el domicilio del enfermero, encontrándole excitado como en la víspera, pero abnegadamente asistido por las monjas que persistían, dedicadas, en la oración. Las religiosas desencarnadas nos recibieron con cariño, comunicándonos que el enfermo seguía desesperado. Clarencio, les aseguró, optimista, que Mario pasearía con nosotros y, después de distraerse, volvería mejor. A continuación, se acercó al enfermo y, tocándole la frente con la mano derecha, rezó sin alardes. Como si recibiese preciosa transfusión de fuerzas fluídicas, Silva se tranquilizó como por encanto. Se mostró más sosegado, no obstante, entristecido. La expresión facial que denunciaba su sublevación interior se le transformó en el semblante, en dolorosa serenidad. Nuestro orientador efectuó algunos pases de auxilio y notificó, Silva siente enorme necesidad de oír la palabra de Antonina, pero, está indeciso. Se siente avergonzado. Se cree responsable por la muerte del niño y teme el contacto con la nobleza espiritual de nuestra hermana, a pesar de sentirse arrastrado hacia ella. Procuremos ayudarles el acercamiento. Acarició la frente del joven atormentado y añadió, el desahogo le descarga la atmósfera mental, favoreciéndole el alivio y la recepción de elementos renovadores. A continuación, el instructor le abrazó, envolviéndole en amorosa solicitud. Aquel abrazo afectuoso y prolongado se nos figuró una llamada a las energías escondidas del joven que, de pronto, se levantó y se vistió. Ignorando cómo explicarse la súbita resolución que le impulsaba, bajó a la calle,
seguido de cerca por nuestros cuidados, y tomó el vehículo que le transportaría hasta el domicilio de la simpática familia que le recibiera cariñosamente 2 días atrás. Antonina y los hijos le abrieron los brazos alegremente. La pequeña Lisbela, encantada, se le colgó del cuello, después de un beso conmovedor. Se encontraba todavía en la cama, pero recuperada y feliz. Como si conviviese con Mario, desde mucho tiempo, la dueña de la casa le miró, aprensiva. Preocupada, le notó el abatimiento, mientras que el huésped parecía suplicarle, en silencio, ayuda y comprensión. Notándole la angustia oculta, la joven viuda le llevó a la conversación particular, en sencillo rincón de la sala, donde atendía con los hijos al culto de la oración. El enfermero le pidió disculpas por tratar de asuntos personales, y empezando por justificar su incomparecencia en la víspera, frase a frase, fue entrando en la dolorosa zona de su corazón, desahogándose. Recordó que allí, junto a ella, recibiera enseñanzas de la más alta significación para él y, por ese motivo, no vacilaba en abrirle el espíritu desolado, suplicando compasión y socorro. Intentando reconfortarle, la interlocutora escuchó su narración hasta el final. Mario se remontó a su juventud, comentó los problemas psíquicos de que se veía rodeado, desde su infancia, le descubrió el amor que sintiera por la muchacha que le abandonara en plenos sueños, relató las pruebas que le habían castigado el pundonor de juventud, resaltó el esfuerzo que realizara para recuperarse, por fin, extremadamente alterado, descubrió su reencuentro con la exnovia y con el ex rival, junto al pequeño. ¿Agonizante? Se refirió al odio inexplicable que sintiera por el angelito moribundo, encareció los beneficios del culto evangélico en su alma incendiada de rebeldía y amargura, exponiéndole su convicción de haber contribuido a la muerte de la criaturita que detestara, a primera vista. Conservaba la sensación de haber bajado a tormentoso infierno moral. Antonina sintió por él la piedad amorosa con que las madres se disponen al levantamiento espiritual de los hijos sufridores y le rogó serenidad. Silva, entretanto, en llanto convulsivo, era un enfermo que requería más amplia intervención. Atraída irresistiblemente hacia él, la noble amiga dejó de dirigirse a él con la palabra «señor» y, haciéndose más íntima, consideró, cariñosa, «Mario, cuando caemos es necesario que nos levantemos, a fin de que el carro de la vida, en su movimiento incesante, no nos aplaste. Nos conocemos hace 2 días, y sin embargo, siento que profundos lazos de amistad nos unen. No creo que estemos aquí juntos, obedeciendo a simple casualidad. Ciertamente, las fuerzas que nos dirigen la existencia nos impulsan a los testimonios afectivos de este momento. Seca tus lágrimas para que podamos ver el camino. Comprendo tu drama de hombre duramente probado en la forja de la vida, no obstante, si puedo pedirte algo, te pediría ánimo. Mirándole con más dulzura en los ojos, continuó, después de breve pausa, también yo he luchado mucho. Luchado y sufrido. Me casé por amor y me vi defraudada en mis mejores esperanzas. Mi marido, antes de encontrar la muerte, nos relegó a dolorosa penuria. Cuando más intensa era nuestra agonía doméstica, vi a un hijo morir víctima de las aflictivas pruebas que nos castigaban la casa. Gracias a Dios, entretanto, reconozco que seríamos tan solo ignorancia y miseria sin el auxilio del dolor. El sufrimiento es una especie de fuego invisible, plasmándonos el carácter. No te dejes abatir, así. Tú eres joven y tus realizaciones en el mundo pueden ser de las más elevadas, pero estoy seguro de ser un asesino, sollozó el muchacho, descorazonado. ¿Quién podría confirmarlo?, exclamó Antonina, con más ternura en la voz. Es indispensable recordar que, atento a la profesión, atendiste a un niño completamente entregado al dominio de la difteria. El pequeño Julio, a tu llegada, ya estaría jadeante, bajo las alas de la muerte. Pero, ¿y la sensación? ¿Y el remordimiento? Me siento derrotado. Tengo miedo de mí mismo. La noble señora miró al huésped con la admirable seguridad que le era peculiar y dijo, firme, Mario, ¿tú crees en la reencarnación del alma? Y como el interlocutor la contemplase, con extrañeza, continuó sin esperar su respuesta: todos somos viajeros en el gran camino de la eternidad. El cuerpo de carne es un taller en que nuestra alma trabaja, tejiendo los hilos de su propio destino. Estamos llegando de lejos, reviviendo de los siglos muertos, como las plantas que renacen del suelo profundo. Naturalmente, Amaro, Zulmira, Julio y tú están recapitulando alguna tragedia que quedó distanciada en el espacio y en el tiempo, pero viva en los corazones. Y, mediante el cariño de tu confesión espontáneo,
no dudo de mi participación en algún lance de la lucha que motivó los acontecimientos de la actualidad. Amor y odio no se improvisan. Resultan de nuestras construcciones espirituales durante milenios. Probablemente, alguna responsabilidad me incumbe en los servicios en cuya ejecución tú te comprometiste. Nuestra confianza inmediata, nuestra asociación en este asunto sin ninguna base previa, esa simpatía fraternal con que tú vienes a mí y el interés con que te escucho la narración me autorizan a admitir que el presente está reflejando el pasado. Y, por ese motivo, me ofrezco para cooperar en tu esfuerzo de algún modo, colaborar. Atajó el joven, casi alucinado. Es imposible. El niño está muerto. Envuelta en las irradiaciones de Clarencio, Antonina alegó con sensatez. ¿Y quién nos dice que Julio no pueda volver a la tierra? ¿Quién nos mantendrá incapaces de hacer algo en beneficio de la criaturita que se fue? ¿Cómo? ¿Cómo? Indagó, atónito, el infeliz. Escucha, Mario. El egoísmo no se revela feroz tan solo en nuestras alegrías. Muchas veces, comparece también, asfixiante y terrible, en nuestros dolores. Eso se verifica, cuando en nuestra pena pensamos solamente en nosotros. Tú te declaras delincuente, amargado, vencido, como si fueses un héroe repentinamente arrojado del altar de la admiración pública al polvo de la desconsideración. Admito que concentrar demasiada atención en culpas imaginarias es simple vanidad encarcelándonos en la angustia vacía. Mientras lamentamos nuestra imperfección, perdemos la oportunidad que sería justo emplear en nuestra mejoría. Y, modificando la inflexión de la voz, que se hizo algo más firme, añadió, ¿ya has meditado en el padecimiento de los padres heridos por la separación? ¿Has reflexionado en los sueños maternos, despedazados? ¿Por qué no extender fraternos brazos a los progenitores en la sombra del infortunio? Creo en la inmortalidad del alma y en la redención de nuestros errores. Pienso que la renovación del día es un símbolo de la gracia del Señor repetida en nuestro camino, para que le aprovechemos el tesoro de bendiciones en el crecimiento o en el reajuste, porque no visitas el hogar de nuestros desventurados amigos, en esta hora en que naturalmente necesitan de cariño y solidaridad. Es posible que la divina bondad esté reservando allí algún servicio para tu propósito de elevación. ¿Quién sabe? El retorno de Julio puede efectuarse. Para ello, todavía, será necesario levantar el ánimo materno. Pasando de la energía de consejera a la ternura de hermana, señaló, cariñosa, ¿dejarás a otro el privilegio de semejante servicio? No tengo coraje. Se lamentó el joven llorando. No, Mario. En estas ocasiones, no es el coraje lo que nos falta y sí la humildad. Nuestro orgullo en este mundo, a pesar de inconsecuente y vano, es por demás envolvente y excesivo. No sabemos liberar a la personalidad segregada en el jugo viscoso de nuestro amor propio. En suma, aprisionamos al corazón en la oscura fortaleza de la vanidad y no sabemos ceder. Aferrándose al socorro moral que le era lanzado, el enfermero suplicó, pesaroso, Antonina, creo en tu amistad y en la elevada comprensión que fluye de tus palabras. Ayúdame, no vine aquí sino a rogar auxilio y discernimiento. Expón, tú misma, lo que debo hacer. Dame un plan. Perdóname la intimidad, he sido un hombre sin fe. No tengo autoridades o amigos a quien apelar. Apenas nos conocemos, pero encontré en tu corazón y en tu casa algo nuevo para mi pobre espíritu, sopórtame y ampárame por el amor de Dios, en cuya providencia crees con tanta sinceridad. La joven viuda, sintiéndose verdaderamente su hermana, le acarició las manos como si fuesen viejos conocidos, y ahora, igualmente en lágrimas de emoción y reconocimiento, le invitó para visitar juntos al matrimonio sufridor, a la noche siguiente. Dejaría a Enrique y Lisbela a los cuidados de un familiar y continuarían hacia la morada de Amaro, en compañía de Haroldo. Deseaba ayudarle, a él, Mario, en su justa recuperación, y, para ese fin, le gustaría acompañarle, para poder ser más útil. El joven aceptó el ofrecimiento, con alegría. Estaba convencido que, aliado de Antonina, encontraría una solución. Una sonrisa de satisfacción le asomó a los labios y fue así que dejamos al atormentado enfermero, bajo la eclosión de nueva y bendita esperanza. Capítulo 36. Corazones renovados. 3 días habían transcurrido desde la liberación de Julio. Nuevamente al lado de Zulmira, en las primeras horas de la noche, le notábamos el profundo agotamiento. El debilitamiento progresivo la situara en peligrosa situación orgánica. El mismo Clarencio, después de auscultarla,
señaló, preocupado, nuestra hermana requiere socorro más seguro. El agotamiento es casi total. La enferma recibía su asistencia magnética, cuando Mario, Antonina y Haroldo hicieron su entrada en la sala contigua. Dejamos a nuestro instructor con la enferma y buscamos la habitación en que se efectuaría el encuentro familiar. El ferroviario y la hija hacían los honores de la casa. Amaro, acogedor, daba muestras de gran alivio. La sonrisa, a pesar de triste, era larga y espontánea, demostrando la satisfacción interior de quien veía terminar vieja y desagradable desavenencia. Mario, con todo, parecía constreñido y perturbado, mientras que Antonina irradiaba simpatía y bondad, cautivando, de improviso, la amistad de los anfitriones. El enfermero presentó a la joven señora y a su hijo como amigos particulares y después, evidentemente instruido por su compañera, inició la conversación, comentando la penosa impresión que le causara el fallecimiento del pequeño y pedía disculpas por no haber reaparecido, como reconocía era su deber. El suceso le desconcertara. Cayera en cama, impresionado por el acontecimiento que no podía esperar. Hablaba realmente conmovido, porque, recordando los últimos minutos del niño, se le llenaban los ojos de lágrimas que no llegaban a caer. Aquella emotividad manifiesta, unida a la humildad sincera que Silva dejaba transparentar, tocaba el corazón de Amaro, que se abrió más ampliamente. No te dijo el dueño de la casa el dolor que te envolvió en el momento justo en que nuestro angelito nos era arrebatado por la muerte. Tu aflicción me conmovió mucho, no solo por la dedicación del profesional que nos asistía, sino también por el afecto puro del amigo, que hace tanto tiempo, se alejara de nuestros ojos. La generosidad del exrival, a su vez, influenciaba al enfermero de forma decisiva. Las vibraciones de afabilidad y cariño que se desprendían de las palabras afectuosas le modificaban los sentimientos. Mario pasó a sentir reconfortalecedor desahogo. Y, mientras Evelina se retiraba para atender a la madrastra enferma, se refirió a la tortura moral que le asaltara, así que vio a Julio inerte, deteniéndose en breve descripción del sentimiento de culpa que le acometiera. ¿Habría seguido con exactitud la indicación del especialista? ¿Se habría equivocado, acaso, en la dosificación del medicamento? En la breve pausa que surgió, natural, Amaro tomó nuevamente la palabra, añadiendo, bondadoso, no había motivos para semejante preocupación. Desde la primera visita médica, comprendí que nuestro hijito estaba condenado. El suero fue el último recurso. Y con dolorida resignación, resaltó, no es la primera vez que atravieso una prueba de este tipo. Hace tiempo, sufrí la pérdida del Benjamín de mi primer matrimonio, extrañamente ahogado en una de nuestras escasas excursiones a la playa. Confieso que solo me faltó enloquecer. Sin embargo, me aferré a la religión para no sucumbir y hoy comprendo que solamente nos cabe acatar los designios de Dios. No pasamos de ser criaturas necesitadas de socorro divino, en cada instante de nuestra existencia humana. Sin duda intervino Antonina, optimista, sin apoyo espiritual, no avanzaríamos un paso en el terreno de la verdadera armonía íntima. La muerte del cuerpo no siempre es lo peor que nos pueda suceder. ¿Cuántas veces los padres son obligados a acompañar la muerte moral de los hijos, en el crimen o en el vicio que no consiguen interrumpir? También perdí a uno de los retoños que Dios me confió, pero procuré acomodarme al recuerdo sin rebeldía, porque la sabiduría del Señor no debe ser menospreciada. ¡Qué satisfacción el escucharla!, dijo el ferroviario, con discreta alegría después de interesarme, con más empeño, por el catolicismo, en la lectura de San Agustín, noto que bendita renovación se hizo en mí. Y mirando a la interlocutora, con más atención, preguntó, ¿usted es también católica? Antonina sonrió, delicada y respondió, no, señor Amaro, en materia de fe, acepto la interpretación evangélica del espiritismo, sin embargo, eso no impide que estemos buscando al mismo maestro. Ah, sí, Jesús es nuestro puerto, señaló el anfitrión, liberal, y no entiendo a la religión como elemento separatista. Usted, en la condición de espírita, y yo, en la posición de católico, poseemos un solo idioma en la fe que nos identifica. Creo que la providencia divina, como el sol, brilla para todos. Da mucha alegría sentir su nobleza de alma, comentó Antonina, entusiasmada. En esencia, deseamos ser cristianos sinceros y su generosidad me permite entrever la belleza del Cristo en las vidas nobles. Amaro no pudo responder. Un taxi se paró en la puerta, de inmediato, el médico de la familia entró para el reconocimiento. Después de los saludos usuales, pasó a la habitación de la enferma, y como el dueño de la casa se dispusiese a acompañarle,
le recomendó que permaneciese en la sala con los visitantes, dado que pretendía someter a la enferma a meticuloso examen, deseando escucharla a solas. Evelina vino a nuestro encuentro y, acompañando al facultativo con nuestra mirada, le vimos ser cariñosamente recibido por Clarencio y Odila, que se nos mostraron en la puerta. La conversación pasó a desarrollarse en torno a Zulmira. El jefe de la familia, preocupado, hablaba de la esposa en cama, resaltando la delicadeza de la situación. Zulmira, que enfermara con la enfermedad del hijito, desde su muerte, no se alimentaba. No obstante, todos los consejos médicos y todos los llamados afectivos, se mantenía ajena, en el más amplio desinterés por la vida. Adelgazaba, de forma alarmante. Como si quisiera dar noticias de su círculo particular al atento enfermero, relató los reajustes psíquicos de la compañera, antes de la llegada del hijo que la muerte les arrebatara. Zulmira, con la maternidad triunfante, como que se renovara. Se mostrara más alegre, más viva. Recuperara la salud total. Con la desencarnación del niño, una nueva crisis de contratiempos le invadiera la casa. La enfermedad se alojara, allí, de nuevo, entre las cuatro paredes. Mario, cambiando significativas miradas con Antonina, de cuando en cuando, se situaba entre la perplejidad y el desencanto. La confesión de Amaro constituía un testimonio de humildad pura. En muchas ocasiones, se lo imaginara, en su propia mente, como si fuera un pozo de orgullo y arrogancia, y muchas veces, se sorprendiera en acalorados soliloquios, luchando con él en pensamiento. Ahora, notaba que el antagonista era un hombre común tanto, como él, necesitado de paz y comprensión. El entendimiento proseguía más afectuoso, cuando el doctor volvió a la sala. Con el semblante torturado, se dirigió al ferroviario, notificando: Amaro, la providencia es casi imposible cuando la precaución no funciona. La situación de Zulmira empeoró muchísimo en las últimas horas. El suero aplicado ayer no ha dado el resultado necesario. El abatimiento es enorme. Considero indispensable una transfusión de sangre esta misma noche, para que mañana no seamos sorprendidos por obstáculos insuperables. Amaro palideció. Antonina se volvió en silencio hacia Silva, como diciéndole, de corazón a corazón, no lo dudes. Es tu hora de ayudar. Aprovecha la oportunidad. Mario, con timidez, se levantó maquinalmente, y antes que Amaro hiciese algún comentario sobre el tema, se presentó al médico, explicando: Doctor, si mi cooperación es aceptada, sentiré placer en ello. Soy donante de sangre en el hospital en que trabajo. Una llamada telefónica suya al amigo pediatra, a quien usted recurrió en el caso de Julio, puede confirmarle mis palabras. Y, levantando los ojos hacia su exrival, dijo con voz casi suplicante: Amaro, permíteme. Quiero ayudar a la enferma de algún modo. A fin de cuentas, somos, ahora, buenos hermanos. El jefe de la casa, conmovido, le abrazó reconocido. Gracias, Silva. Nada más pudo decir. Con los ojos angustiados, se dirigió hacia el aposento de la mujer, envolviéndola en manifestaciones de cariño. Antonina, colocando a Haroldo junto a un montón de revistas viejas, se puso a disposición de Evelina para cualquier actividad casera, mientras Mario y el médico partían, veloces, en busca del material necesario. Transcurrida una hora, la habitación de la enferma se iluminaba con más intensidad para el servicio a realizar. Zulmira, admirada, reconoció a Mario, sin embargo, era enorme la postración para que pudiese demostrar interés o malestar. Presentada Antonina, se limitó a dirigirle algunos monosílabos, con una breve sonrisa de agradecimiento. Asumiendo la dirección de la asistencia, la joven viuda parecía una figura providencial. Amparó a la enferma con cariño, auxilió al clínico en las tareas del momento, y conquistando la gratitud de los nuevos amigos, colaboró con Evelina para que todas las medidas referentes a la higiene se efectuasen armoniosas. Realizada la transfusión, la enferma entró en la reacción característica. Sin embargo, Silva, fuera porque estuviera por sí mismo debilitado porque la cantidad de sangre hubiera sido demasiada, pasó a acusar profundo cansancio. En sus ojos, todavía, brillaba una luz diferente. Le parecía haber perdido las inquietudes que le martirizaban. Adquiriera la noción de que se rehabilitara, ante su propia conciencia. Trajera a sus exadversarios su propio corazón en forma de visita fraternal. Y sus propias fuerzas transferidas al campo orgánico de la mujer que fuera su bien amada, como que le favorecían la ausencia de los viejos pensamientos de dolor que, por tanto tiempo,
le habían flagelado la vida íntima. Notándole la caída de energías, el médico le administró, de inmediato, los recursos aconsejables, permaneciendo Mario, de ese modo, cómodamente instalado en un amplio sillón, junto a los amigos. Se despidió el facultativo, más animado. Antonina, sin afectación, ayudó en la preparación del café, que fue saboreado por todos, mientras la conversación era reanudada con alegría. Fue entonces que la viuda se ofreció para volver. Trabajaba, y en su condición de madre se responsabilizaba de 3 criaturas, pero podrá disponer de 2 días. Amaro resaltó la dificultad de encontrar una enfermera o gobernanta para momentos difíciles y aceptó el ofrecimiento. Antonina, contenta, prometió regresar, llevando a Lisbela, en la mañana siguiente. Estaba convencida de que la chiquilla conseguiría distraer a Zulmira, con sus niñerías, mitigándole el corazón nostálgico de madre. Evelina la abrazó, encantada. Simpatizada con Antonina, como si fuesen 2 hermanas. Algo reanimado y positivamente feliz, Mario dispuso la partida y un taxi fue llamado. En un ambiente de constructiva cordialidad, se efectuó la reconfortante despedida. Y Silva, mirando a la compañera de excursión con reconocimiento y cariño, se sintió reconciliado consigo mismo, irradiando la alegría silenciosa de quien regresa a la felicidad.